Un cordial saludo, señora tutora de la materia y compañeros de grupo colaborativo. En el día de hoy haré la argumentación de la problemática expuesta en la fase anterior. La problemática que expuse es la siguiente: ¿cómo se puede contribuir desde el punto de vista filosófico con diferentes argumentaciones que le sirvan a los organismos internacionales encargados de ejercer vigilancia y control a los derechos humanos y que se puedan aplicar tanto en el plano nacional como el internacional, y que les sirvan a la vez de soporte legal para actuar incluso en el orden interno de aquellas naciones que no hayan firmado tratados, acuerdos o pactos internacionales en materia de derechos humanos? Entonces, como la problemática que se plantea aquí es netamente filosófica, veremos cómo a lo largo de la historia algunos filósofos, por ejemplo, tomemos el caso de los clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles, ellos por lo general siempre influyeron o asesoraron a los mandatarios de su época, llamémoslos reyes, llamémoslos emperadores. Si eran los gobernantes de aquel entonces asesoraron en materia política sobre una forma equitativa de gobernar, ¿sí? Haciendo alusión, si lo traemos a colación a nuestro medio, sobre derechos humanos, solamente buscando la forma de que todos tocáramos por igual. De la misma manera, pues así también algunos fueron perseguidos, fueron asesinados, encarcelados, ¿sí? por esta práctica. Tengamos en cuenta que, según lo que manifiesta Enrique Dussel, pues dice que el filósofo en su época, en su momento, debe procurar por darle solución a los problemas que aquejan a la comunidad. Eso debe hacer el filósofo. Entonces, si lo vamos a materia política y en materia de derechos humanos, la filosofía debe jugar un papel muy importante como el aspecto ético y moral de los derechos humanos. Entonces, a esto es a lo que queremos llegar. Ahora, si nos enfrascamos en algunos argumentos, por lo menos lo que plantea Pedro Níquel en su argumento, que dice que por lo menos los estados, cada país, cada nación debe ser garante de los derechos humanos, ¿sí? El respeto por los derechos fundamentales de las personas debe ser responsabilidad de cada nación, de cada país, cada gobierno. Por eso, como tal, los gobiernos son los únicos violadores de derechos humanos. En este caso, vamos a nuestro país, Colombia, los violadores de derechos humanos, pues sería el Estado colombiano. Por eso ha sido sancionado muchas veces por las extralimitaciones y omisiones por parte de la fuerza pública, ¿sí? Nuestro Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea, Policía Nacional. Entonces, dentro de esas funciones donde ellos deben ser garantes, donde ellos están constituidos para garantizar el libre goce de las libertades públicas de todos los connacionales y extranjeros residentes en Colombia, entonces cuando ellos omiten o se extralimitan en sus funciones, están vulnerando los derechos humanos, y más que todo cuando bajo circunstancias ajenas, o no ajenas, directas o independientemente, vienen de órdenes directamente del gobierno nacional. Entonces, por eso Colombia es un país que dentro de su estructura orgánica y reglamentaria es respetuoso de los derechos humanos. Por ello podemos ver que Colombia ha firmado toda clase de tratados, toda clase de pactos internacionales con derechos humanos para garantizar esto, principalmente para defender y proteger comunidades vulnerables. También tengamos en cuenta que en los mismos argumentos de Pedro Níquel manifiesta de que no solamente el Estado colombiano como tal es el violador de los derechos humanos, también grupos armados ilegales que le han hecho la guerra al Estado, o sea, le han declarado la guerra al Estado. Entonces, en este caso podemos tener grupos subversivos que tienen un control total de una zona, donde emiten órdenes, dan prácticamente dictan leyes que la gente le cumple, o sea, tienen subordinados, tienen jerarquía. Entonces ellos también son violadores de los derechos humanos. Hay que tener en cuenta eso. Pues, por lo menos hablemos de los grupos rebeldes colombianos.
Según lo manifestado por Pedro Niken en lo escrito en el libro que tomamos de referencia, ¿sí? Se llama sobre el concepto de derechos humanos, puesto por Pedro Niken, pues él dice que si ese grupo rebelde llegara al poder, pues el Estado como tal, ya siendo ellos estando en el poder, sería condenado por esas masacres, esas violaciones a derechos humanos que hicieron durante la guerra, durante el conflicto interno. Entonces, hay que tener en cuenta ese punto. Entonces, cuando hablamos de violación de derechos humanos, entonces no podemos hablar de que un homicidio común sería violación de los derechos humanos. Cosa diferente es que lo haga un miembro de la fuerza pública. Ahora, una masacre, una persona ebria llegó a una fiesta, lo sacaron, se molestó, vino resentido, tomó una granada, la lanzó, mató 3, 4 personas, y eso es una masacre, pero no es violación de los derechos humanos, porque una persona del común, una persona particular, un civil normal, pues hace esto un acto de intolerancia, un acto violento, pero no es mérito para que digamos que es violatorio de los derechos humanos. Eso es lo que hay que tener en cuenta, definir esa parte. Bueno, en el contexto actual, lo que queremos es que se haga una reglamentación a nivel general y poner hacer que los organismos internacionales como la ONU, la OEA, el Comité Internacional de la Cruz Roja, impongan o busquen los argumentos jurídicos, pues, partiendo del punto de vista filosófico, para que se someta a aquellas naciones, países que no han firmado algunos pactos o tratados con derechos humanos y que por lo tanto, haciendo alusión a su soberanía, vulneran los derechos de las personas. Traigamos a colación el caso de Siria, que estamos viviendo en la actualidad, 2015, pleno 2015, donde las personas son tan vulneradas, tan maltratadas, que prefieren lanzarse al mar Mediterráneo y padecer las consecuencias de la naturaleza, prefieren morir en alta mar, enfrentados a eso, a las consecuencias naturales, que sufrir el maltrato, la violencia de las ráfagas de fusil que los mismo gobierno lanza contra ellos. Entonces, eso es lo que hay que buscar, que los organismos internacionales puedan ejercer un control directo sobre esos países que, aunque no hayan firmado pactos o tratados con derechos humanos, pues que el Comité Internacional de la Cruz Roja la ONU delegue, cree instituciones nuevas o bajo argumentos legales y jurídicos pueda intervenir en esas naciones para proteger a las personas que son las que están siendo víctimas de esos gobernantes que, pues, teniendo el poder en sus manos, no quieren soltarlo, pero no quieren cambiar su forma de gobierno, no quieren un gobierno equitativo, donde se pueda garantizar el bienestar de las personas. Entonces eso es lo que buscamos desde el punto de vista filosófico, que bajo argumentos construidos en principios éticos y morales, ¿sí?, se construyan argumentos legales, ¿sí?, argumentos legales para que le sirva a organismos internacionales a actuar de forma inmediata en contra de naciones que vulneran directamente los derechos humanos y que se justifican en que no han firmado pactos o tratados internacionales y por lo cual, haciendo valer su soberanía nacional, no permiten el ingreso de organismos internacionales. Entonces, eso es lo que buscamos, esa es la argumentación del planteamiento de este problema, para ser claro. Entonces, con esto quiero finalizar mi argumentación.